El inicio gradual del desconfinamiento ha permitido que en la región metropolitana más de 1 millón de personas pueda volver a salir a la calle de lunes a viernes. Las cifras han mejorado, eso es innegable. Y ante la posibilidad de que nuevas comunas se incorporen también al relajamiento de estas medidas, el ministro esta semana se adelantó y le recordó a los periodistas que los datos se evalúan los días miércoles y viernes. La crisis económica sin duda que presiona, pero la pregunta es, ¿qué tan seguro puede ser ese retorno? Hombre, ¿ya era hora? En Canarias, por ejemplo, esa pregunta se responde de esta manera. ¡Felicidades, papi! Al salón, que toca soplar las velas. 40% de los nuevos brotes que allí se han producido comenzaron en reuniones familiares, donde las medidas se relajaron tras el desconfinamiento. Venga, sopla fuerte. Y las autoridades consideraron que el mensaje, aunque duro, había que reforzarlo. Venga, va, abre el último. En Australia viven hoy un dilema similar. En Melbourne se había logrado contener con éxito la propagación del virus y estaban inmersos en una reapertura gradual. Los casos volvieron a aparecer. Eran menos de 200 al día, lo suficiente, eso sí, para decidir que sus 5 millones de habitantes el 9 de julio regresaran a la cuarentena. 3 semanas después, las medidas se han endurecido. El domingo se informaron 429 casos nuevos y 13 muertos y se decretó estado de desastre, cierre de todo el comercio y toque de queda. Aunque las comparaciones sean odiosas, ese mismo día nuestra región metropolitana registraba 773 nuevos contagios y 50 muertos. Mientras allá, con cifras menores, vuelven al encierro, aquí, con números más altos, esperamos anuncios de nuevas aperturas. Es cierto que cada realidad es distinta, pero lo que está sucediendo afuera es necesario verlo con cuidado. La autoridad sanitaria aquí en Chile dice que por eso existe el plan paso a paso, para poder retroceder rápidamente si los números así lo hacen necesario. Es lo que le están pidiendo algunos, que en el caso, por ejemplo, de la comuna de Providencia o de Santiago, primero se evalúe antes de tomar cualquier decisión. Espacio Público plantea, por ejemplo, que si el primer día en que se levantaron restricciones en la región metropolitana fue el 28 de julio, hay que tomar el tiempo de incubación promedio del virus, que está en torno a los 5 días. Que desde que aparecen los síntomas al resultado del PCR pasan por lo menos otros 6. Por lo tanto, recién con el informe epidemiológico del 10 de agosto habría evidencia que permita evaluar el impacto antes de tomar nuevas decisiones. Incluso hay algunos que van más allá y que indican que los parámetros que la misma autoridad sanitaria se autoimpuso no se estarían cumpliendo a cabalidad. La Fundación Ciencia y Vida, que aporta junto a otras 3 universidades a la mesa de datos, pide que se revise la velocidad de contagio del virus, es decir, una persona infectada, ¿a cuántas otras puede estar infectando? El parámetro adoptado por Salud es tener a nivel regional y comunal un R efectivo menor a 1, pero eso debe ser estable al menos en los últimos 14 días. En La Pintana, por ejemplo, la medición le da más de 1. Lo mismo ocurriría en el caso de Renca. Y Santiago, que se dice tiene parámetros similares a las comunas que ya avanzaron, aquí, al 23 de julio, igual estaba sobre 1. Vitacura y Las Condes sí se han mantenido bajo ese rango y estables por más de 4 semanas, pero esa curva no era igual de pareja, sino oscilante en el caso de Lo Barnechea y Tiltil, que ahora llevan una semana con menos restricciones. Por último, estos expertos sostienen que sus mediciones de la velocidad de contagio a nivel regional le dan valores mayores a 1 a fines de julio, lo que difiere de las cifras ministeriales. Diferentes metodologías podrían explicar estas discrepancias. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en esta última semana son otras las diferencias, las que tiene el Consejo Asesor del Ministerio de Salud respecto de los criterios y los umbrales que se están utilizando para hacer el paso a paso. Piden que se revisen
y que se sea más estricto. Por ejemplo, para el MinSal la ocupación de camas UCI debiera ser igual o menor a 85%. El Consejo advierte que ese indicador debiera medir cómo el sistema regresa a un nivel de operación que permita el acceso de personas con otras necesidades de cuidado crítico. En otras palabras, no considerar como disponibles aquellas camas reconvertidas de pabellones, urgencias o anestesia. En el caso de la positividad de los exámenes de PCR, el umbral de salud para avanzar a la transición es de 15% y de 10% para la etapa 3 y 4. El Consejo, en cambio, es mucho más exigente. 10% para permitir salir de lunes a viernes, 5% para dejar la cuarentena obligatoria, 3% para que los cafés y los restaurantes puedan abrir a un cuarto de su capacidad como ocurre en Aysén, y 1% para que los gimnasios y discotecas vuelvan a abrir a media capacidad y se pueda volver gradualmente a clases presenciales. Y nada de esto último puede ocurrir, según el Consejo, si no se logra una trazabilidad del 90%, o sea, detectar a ese nivel los contactos estrechos de los nuevos contagios y hacerlo en menos de 48 horas. Una chispa puede prender la pradera. Lo decían en Wuhan, donde todo esto partió. Y era una advertencia por el tema de los rebrotes. Es cierto que en nuestro país los números demuestran que estamos a la baja y sostenida, pero todavía siguen siendo altos. Cada día hay casi un centenar de fallecidos y alrededor de 1.500 casos nuevos. Algún epidemiólogo dijo que esto se podría parecer efectivamente a una meseta, pero por los rangos es todavía una meseta altiplánica.